que piensan. Bueno, a propósito de corrupción, a propósito de captura del Estado, y ya que nos importa mucho saber cómo estamos por casa, queremos conversar sobre este asunto y agradecer a esta hora de la mañana la posibilidad y el tiempo que nos concede el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, muy buenos días, bienvenido a la Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, Patricio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar de este tema. Sí, bueno, y de ir al trasfondo idealmente, porque a veces hay mucha cáscara en el debate público, ¿no? Quería partir por el episodio Salaquet. Dos preguntas en uno. Conceptualmente, en tu opinión, ¿es o no es lobby? Y en segundo lugar, ¿cómo ponderas la línea argumental del gobierno en su propia defensa? Yo diría que hay pocas dudas de que son actividades de lobby, ¿no? El lobby nosotros lo tenemos regulado en nuestro país en la ley 20.730, que efectivamente, si bien uno puede hacer diversas críticas por ser insuficiente, sobre todo diría yo en cuanto a los mecanismos para investigar y sancionar las contravenciones a la norma, establece nítidamente cuáles son las actividades que se consideran lobby, establece además cuáles son los sujetos obligados, qué personas son las que tienen esta obligación, pone el enfoque en los funcionarios públicos y establece las obligaciones que se tienen, sobre todo para hacer públicas, transparentes las reuniones que se tienen con las personas que solicitan gestionar intereses, ya sea personales o a nombre de terceros. Desde ese punto de vista me parece que claramente lo que se trata en estas reuniones en el domicilio del señor Pablo Salaquet, una persona que se dedica al lobby, caen en esta conducta, pues se trata de reuniones en que se van finalmente a discutir, conversar temas que le interesan por una parte a los privados y que las decisiones son resorte de los públicos que participan en ella. Tengo pocas dudas de que estas son reuniones de lobby, me parece que el gobierno se ha complicado en exceso para explicar esta situación, básicamente intentando, digamos, desde la lógica jurídica, señalar que estas no son conductas que están cubiertas por la norma, pero me parece que eso es equivocado. Sí, yo entiendo que en principio las instituciones del Estado deberían proponerse cumplir la ley, ¿no? Pero dadas las circunstancias en este tema, debería ser exigible ir más allá y no escudarse en que una mala ley no cubre todo lo que cubre para decir que se puede hacer lo que se hizo. No sé si me explico, Carlos, ahí te cedo la palabra. Sí. Sí. No, sí, claro, porque lo que pasa es que, claro, yo creo que hay un consenso en que la norma es insuficiente, pero no desde el punto de vista que lo ha señalado el gobierno. Yo creo que la insuficiencia está sobre todo porque no hay buenos mecanismos para controlar las infracciones. Si usted se fija, Patricio, en estos años yo no recuerdo alguna oportunidad en que a alguien se le haya sancionado por haber infringido la ley del lobby. Y eso ya te dice algo muy nítido, ¿no es cierto? Esta es una ley que pareciera quedar entregada a la buena voluntad sobre todo el funcionario público, que insisto que es obligado acá, directamente para el particular no hay ninguna sanción. La sanción se establece para el funcionario público a partir de una investigación que tendría que hacer, depende de cuál es el sujeto obligado, ¿no? Pero en general la Contraloría, y las sanciones en general son sanciones de multa. Eso en general ha pasado muy poco, como le digo, yo no recuerdo caso y yo creo que por ahí está la principal falla que tiene la normativa. Deberíamos tener probablemente sanciones más estrictas y métodos de investigación más rigurosos. Eso hace que, como no hay mecanismos adecuados de sanción, en definitiva sea bastante gratis no cumplir la ley. Y hemos tenido muchos casos. Yo recuerdo cuando se discutió la elección del antiguo fiscal nacional, del ex fiscal nacional Jorge Abbott, donde se conocieron una serie de reuniones que tenían que estar sujetas a lobby sin duda, además porque incluso en ese momento el propio Jorge Abbott era funcionario público, era director ejecutivo nacional de la Fiscalía y sujeto obligado. Y se conocieron en esas reuniones, nunca pasó nada, nadie sancionó a nadie, etcétera. Tengo el temor que esto vuelva a suceder ahora, ¿no? Que celebro, por cierto, que la Contraloría haya iniciado una investigación en lo que tiene que hacer, pero probablemente por estas deficiencias que tiene la normativa puede que termine quedando en nada. Sobre todo porque las explicaciones que se han dado
tienen que ver con que finalmente pareciera ser que es el propio funcionario público el que determina si lo que se expone, además, ¿no? Sí. Si lo que se conversó en esa reunión fue o no parte de las materias que la ley regula. A mí me parece que eso obviamente no es adecuado, y como explicación para la ciudadanía yo creo que abusa un poquito de la buena fe que los ciudadanos tenemos cuando nos enfrentamos a esta normativa. Yo creo que para la ciudadanía en general esto ha sido muy molesto, ha sido una situación que evidentemente no se adhiene con los principios mínimos de transparencia y de probidad que debe regir toda actuación pública. Además del mejoramiento de la ley del lobby, ¿debería haber algún organismo del Estado que controle su debido funcionamiento o una adecuación de las instituciones del Estado que hoy tenemos para controlar mejor su debido funcionamiento? Digo, yendo más allá de lo que, por ejemplo, está haciendo la Contraloría ahora. ¿Cómo ve eso, Carlos? Yo creo que tendríamos que tener mayor claridad en los organismos que debieran estar a cargo efectivamente del control, y eso me parece que no es necesario crear una institución nueva. La Contraloría o dotar de nuevas facultades al Consejo para la Transparencia. Creo que entre esas dos instituciones debiera estar concentrada la posibilidad de regular, de fiscalizar y de sancionar a el conjunto de funcionarios públicos que están sujetos a esta normativa. Lo que hace nuestra legislación es de alguna manera atomizar esas posibilidades, darle distintas facultades a los propios órganos para regularse, y eso no es una buena política pública. Piense usted, por ejemplo, que respecto de los parlamentarios que participaron en estas reuniones del lobby, la Contraloría no tiene facultades para ejercer algún tipo de investigación o sanción. En ese caso, lo que se va a hacer, lo que se ha hecho, entiendo, es pedir que la Comisión de Ética se pronuncie. Yo soy mucho más partidario que tuviéramos un solo organismo centralizado para todos los funcionarios públicos sujetos obligados, y no que dependiera de la institución a la que pertenecen. Sí, yo no quisiera, aprovechando que estamos conversando, Carlos, naturalizar o descontextualizar por qué tenemos una mala ley del lobby. O sea, me gustaría, a propósito de esta entrevista, hacer un poquito de historia y decir que esta es una ley que se discutió por más de una década y que no se demoró tanto porque sí, y que luego tuvo un resultado insuficiente y que no tuvo solamente un resultado insuficiente porque sí, ¿no? Y lo quiero vincular de alguna manera con la persona específica de Pablo Salaquet. Nunca es nuestro propósito hacer acusaciones infundadas, pero sí decir que se trata de una persona que en algún momento estuvo siendo investigada por el caso Penta, y ya sabemos las críticas que se han hecho al modo en que se manejó esa investigación, ¿no? Entonces ahí quería pedirle, Carlos, una reflexión respecto a cómo, voy a decirlo así en términos amplios, espero que no suene demagógico, ¿no? Los poderes de repente inciden para que nuestra institucionalidad sea débil en el control de este tipo de asuntos. Sí, absolutamente. Tiene mucha razón usted, porque la ley del lobby es de aquellas leyes en que los propios reguladores tienen que autolimitarse, ¿no? Y por eso es que es tan complejo, no solo en Chile, sino que en los diversos países del mundo, que estas leyes prosperen y se construyan adecuadamente. En general es muy difícil que quien tiene el poder se autolimite, y esto se ve en una serie de situaciones, ¿no? En la posibilidad, por ejemplo, de tener controles más fuertes respecto al gasto parlamentario. Bueno, ¿cómo se las asesorías parlamentarias? ¿Quién puede establecer normas para eso? Los mismos parlamentarios. En su momento fue muy discutido cómo se regulaba el sueldo, ¿no es cierto?, la dieta parlamentaria, porque de nuevo lo hacen los propios parlamentarios. Y en el caso del lobby sucede algo parecido. Quienes tienen que efectuar la regulación del lobby es el Ejecutivo con los parlamentarios, el Ejecutivo proponiendo la ley, los parlamentarios votando, que son efectivamente los sujetos luego obligados a registrar sus conductas en estas plataformas. Entonces, por supuesto, a nadie le gusta, aunque tengas las mejores intenciones, autorregularse. En general se piensa que basta poco menos que la buena fe, que es suficiente que nosotros con nuestro alto compromiso público nos autorregulemos, y eso, claro, en el papel, en la teoría uno puede pensar que va a funcionar, pero en la práctica es evidente que no. Este fue un gobierno que llegó con una impronta muy fuerte de eliminar este tipo de prácticas, ¿no es cierto?, con críticas muy fuertes a la cocina, y bueno, vemos que en menos de 2 años se instaló una gran cocinería para tratar distintos temas. Entonces, sin duda,
la forma en que se construyó la ley del GOBI en su momento no fue totalmente la adecuada, fue una ley que se demoró mucho tiempo en tramitarse, se celebró como un avance, por supuesto, el hecho que se hubiera promulgado, pero dejó una serie de vacíos que pudieran todavía, diría yo, mejorarse fuertemente. Hay un libro ahí de Renato Garín que relata muy bien toda esta situación, ¿no? Que se llama El GOBI Feroz y que cuenta cómo se fue tramitando y los espacios vacíos que terminó dejando la ley del GOBI en una actividad, digámoslo, que en Chile es bastante fuerte. Nosotros tenemos grandes empresas, grandes estudios que se dedican a esta actividad. Yo no la demonizo, es una actividad legítima, pero exige que tenga mayores y mejores niveles de transparencia. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, bueno, haciendo una ronda por algunos temas que nos llevan por el mismo derrotero, ¿ah? Está la situación judicial del general Yáñez. No es propósito de esta entrevista pronunciarnos o pedirle un pronunciamiento sobre algo que no corresponde, ¿no? Que es la inocencia o culpabilidad del general. Pero sí sobre cómo se cumple o no, en este caso, el principio de la no intervención entre poderes del Estado, ¿no? Y quiero poner un ejemplo que no es el único, ¿ah? Ayer la directiva de Demócratas, el senador Matías Walker, la senadora Jimena Rincón, el ex ministro de Justicia, Carlos Maldonado, se reúnen con el general Yáñez, según ellos difunden en sus redes sociales, voy a leer textual, para otorgarles su respaldo irrestricto en su respaldo con determinación. Bueno, primero este gesto, luego el hecho de que el mismo general Yáñez se deje fotografiar, sonriente en una situación como esta, cuando está siendo investigado judicialmente. Carlos. Varias cosas. Yo Sí. diría que efectivamente, como usted dice, esta es una situación, una investigación compleja, ¿no? Son hechos que ocurrieron hace varios años, 4 años aproximadamente. La Fiscalía los ha estado investigando hace bastante tiempo y en una causa compleja, ¿no? Ha tomado una decisión que es la de presentar cargos. Lo que uno esperaría a partir de eso, por supuesto, es el respeto a la institucionalidad para lado y lado, ¿no es cierto? Hay que respetar la presunción de inocencia, por supuesto, del imputado, pero también hay que respetar la autonomía que tiene el Ministerio Público para tomar estas decisiones. Y en esta segunda parte yo creo que efectivamente estamos quedando al debe. Yo hice una crítica bien fuerte ayer a lo que había hecho los senadores Matías Walker y Jimena Rincón, porque ellos tienen una prohibición legal, una prohibición constitucional en el artículo 76 de la Constitución que impide que el presidente de la República y el Congreso se inmiscuyan en asuntos judiciales. Lo tienen prohibido, y por una cosa obvia, ¿no? Que tiene que ver con la separación de poderes, con el respeto a la autonomía de las instituciones. Esta famosa frase de que hay que dejar que las instituciones funcionen, ¿no es cierto?, que la repetimos como mantra cada cierto tiempo. Bueno, cuando efectivamente están funcionando, a muchas personas no les gusta su funcionamiento y entonces se impide aquello. Un civil, un particular, ¿no es cierto?, puede hacer las críticas que estime pertinentes, pero un congresista, un parlamentario, eso no lo puede hacer. Habían subido a redes sociales Jimena Rincón un tuit mucho más fuerte, ¿no?, exigiendo la inhabilidad del fiscal Armendáriz. A los pocos minutos probablemente se dio cuenta, yo lo retuiteé acompañándole la norma, ¿no? Y ese tuit fue borrado y luego subieron uno en un tono mucho menos agresivo, diría yo, mucho más posible de entender como una crítica. Sí. Pero todo es una actividad que a mí me parece que no corresponde, no es adecuada, y así como ellos, varios más, ¿no? También me parece que la directiva de la UDI hizo algo semejante, han habido diversas interpretaciones también de parlamentarios del propio gobierno en apoyo al director de Carabineros. Todo ello es algo que no corresponde, que tensiona el funcionamiento de las instituciones, que por supuesto que pueden estar sujetas a críticas, pero no por parte, en esta forma, de otro poder del Estado. Y desgraciadamente, esto creo yo de alguna manera se termina siendo alentado por la demora que ha tenido el fiscal nacional en tomar una decisión respecto a una solicitud legítima
que hace un imputado de cambio de fiscal. Eso es algo que se debió haber resuelto, diría yo, con bastante rapidez. Entiendo que ha pasado más de un mes y no se tomó la decisión y, por supuesto, eso genera incertidumbre en el futuro de la causa. Sí. Adelanto desde ya que si es que se produce una decisión de remover al fiscal a cargo de la causa, a los fiscales a cargo de la causa, a mí me parece que sería una señal pésima de falta de autonomía del Ministerio Público. Porque no podría sino ser interpretado de esta manera, porque usted, Carlos, hacía mención a los No, senadores, pero yo también ahí le comento la situación del general Yáñez, porque sería inverosímil suponer que el general Yáñez desconoce esta prohibición que usted menciona, de no intervención de los poderes del Estado en el funcionamiento del actuar de la justicia, y sería inverosímil que él no tenga conciencia de que al dejarse fotografiar sonriente, de alguna manera está presionando la investigación, ¿o no? sí, sin duda, yo tiendo a ser más menos drástico con la persona que se está siendo investigada Ajá. penalmente, ¿no? Y que muchas veces intenta recurrir a todo aquello que le parece posible para salvar su responsabilidad. Pero por supuesto él también tiene una responsabilidad. Creo que es insostenible una situación en que el director general de Carabineros se encuentra imputado en una investigación penal. Dificulto que una situación así pueda mantenerse en el tiempo. Esa formalización está fijada para el mes de mayo. Van a ser 4 meses, 5 meses en que vamos a estar en esta situación absolutamente inusual. Creo que esto debiera resolverse por vías institucionales y probablemente el director general de Carabineros debiera concentrar sus esfuerzos más que en dirigir la institución, en preocuparse de su defensa. Y me parece que ambas cosas van a terminar siendo incompatibles. Sí. Carlos, bueno, hubiéramos querido tener más tiempo para profundizar en cada uno de estos asuntos. Quizás lo de hoy día tiene más un propósito panorámico, pero no queríamos terminar la entrevista sin preguntarle sobre lo que está ocurriendo en la municipalidad de Las Condes, porque cada caso que aparece es un caso de Mm. una gran magnitud económica, donde uno lo que se pregunta es qué pasa con los mecanismos de control que permiten que estas situaciones no solamente se prolonguen a lo largo del tiempo, sino que adquieran la magnitud que adquieren, ¿no? Bueno, pensando en Las Condes como una comuna especialmente rica, pero como una comuna institucionalmente parecida a todas las demás, ¿no? ¿Qué decir? Yo diría en eso, Patricio, que uno esperaría que efectivamente Las Condes, la comuna más rica o dentro de las 3 más ricas que tiene el país sin duda, y donde se maneja mayor cantidad de recursos, los mecanismos de control fueran especialmente más sofisticados, ¿no? Sobre todo porque tenemos una situación desde hace varios años de actos de corrupción bastante importantes, ahí sí, transversalmente en todo tipo de comunas, desde comunas pobres hasta comunas muy ricas. El ejemplo de Vitacura, al ladito, debió haber sido una señal importante en el municipio de Las Condes para haber fortalecido los mecanismos de prevención de estas conductas, para haber revisado si todo estaba funcionando bien. Y efectivamente cuando uno ve que hay temas importantes con el abuso de las horas extras, 8.000 millones de pesos por año, situación que se viene repitiendo desde hace un lustro por lo menos. Piense usted que estas mismas cifras se pagaban incluso en pandemia, ¿no? Cuando era evidente que no se hacían horas extras, y diversos reportajes de televisión han mostrado siguiendo a funcionarios públicos que no están cumpliendo las horas extras derechamente. O la situación que ocurrió con la compra del inmueble famoso en la comuna de Las Condes, semejante a la compra que hubo frustrada en el caso de Santiago de Sierra Bella, o lo que sucedió luego en estos días que se conoce con los sueldos que se estaban pagando en el teatro municipal, que se llega en algunos casos a más de 10 millones de pesos. Y situaciones particulares respecto a algunos funcionarios. Hubo hace algunas semanas una imputación contra un alto directivo por un caso de abuso sexual, y en estos días se ha conocido también un antecedente muy grave respecto a depósitos en efectivo que tendría el director de compras de la Municipalidad de Las Condes. O sea, usted ve todo este panorama y dice, pero ¿qué está pasando acá? Digamos, o sea, uno puede entender una situación puntual de un hecho, pero una seguidilla de casos graves vinculados a actos de corrupción, a mí me parece que son extraordinariamente preocupantes. Uno esperaría una reacción mucho más fuerte, sobre todo de la alcaldesa
y Daniela Peñalosa en este tema, pero también es una señal fuerte, diría yo, en general para el tema municipal, por lo que le decía, si esto pasa en la comuna con mayores recursos, en la comuna más expuesta, en la comuna que debiera tener los mejores controles de la manera en que se producen los gastos, bueno, ¿qué se puede esperar para comunas donde existan menores niveles de control, donde hay menor cobertura mediática, donde hay menor control ciudadano respecto a la manera en que se gastan los recursos? Nos muestra un botón, pero un botón muy poderoso de la magnitud, diría yo, del problema que tenemos en los municipios con casos de corrupción. Sí, pues bueno, Carlos, ya que fiscal está emparentado directamente con fiscalización, a propósito de que usted fue fiscal en su momento, quizás un título general para esta entrevista o una conclusión general sería que resulta imprescindible para un Estado sano que haya los debidos mecanismos de fiscalización, ¿no? De alguna manera está en el trasfondo de lo que hemos conversado en los distintos temas que tratamos. Carlos, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Gracias por la invitación, Patricio, que estén muy bien usted, y un gran saludo, por supuesto, a los auditores de la radio. Chao, chao. Ahí estaba Carlos Gajardo dándonos su apreciación como abogado y como ex fiscal, además con el protagonismo que tuvo en situaciones precisamente de investigación de la penetración indebida del dinero en la política, sobre algunos asuntos muy, muy importantes. La investigación contra el general Yáñez, lo que está ocurriendo en Las Condes y, por cierto, lo de las reuniones en la casa de Pablo Salaquiet. 8:30.